Desde mi punto de vista, ahora mismo Telemadrid es una prolongación del gabinete de prensa de la Puerta del Sol. Cuando dices una prolongación del gabinete de comunicación de Ayuso, te refieres a Miguel Ángel Rodríguez. Sí, Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Mae, te estamos viendo, ¿qué hola, tal? ¿Cómo estás? muy bien, buenas tardes. ¿Cuántos años llevas ya de consejera en Telemadrid? Bueno, mi mandato expira dentro de muy poquito. Contra todo pronóstico, he sido una de las pocas consejeras que ha cumplido el mandato entero. Digo contra todo pronóstico porque en el 2016, cuando me propone el grupo parlamentario de Podemos, el Partido Popular me vetó a mí junto a la catedrática de Comunicación Audiovisual Carmen Cafarel. Lo que ocurrió es que con la legislación del 2015, la propuesta, aunque digamos cada uno de los grupos parlamentarios que tenían representación en ese momento, cada uno de ellos hacía una propuesta de un nombre, ellos acordaron que la propuesta fuera unida, con lo cual realmente yo estoy en el Consejo de Administración de Telemadrid también a propuesta del Partido Popular. Ajá, bueno, muy bien. Yo igual hemos estado viendo aquí un pequeño repaso, evidentemente. Hay bueno, muchos más casos. Yo he analizado muchos de ellos y antes de entrar en materia bueno, nosotros somos críticos en realidad con todos los medios, con la pública, evidentemente creo que hay que fiscalizarla más. En el caso de Televisión Española, también en el caso en la que a mí me toca como madrileño, Telemadrid, que aparte es que la pago y por eso creo que tengo el derecho de reclamar y creo que se está llegando a un punto bastante increíble. Pero antes de entrar en materia, ¿cómo funciona un consejo de administración de un ente público como es Radio Televisión Madrid, donde creo que está Telemadrid, Onda Madrid, que sería la radio pública, y la propia web? Y no sé si también las redes sociales, porque hemos visto cada tweet o cada encuesta. Sí, por eh, supuesto, claro. Claro, eh, la ley establece claramente que la Carta Básica, que es el mandato marco que afecta al compromiso del cumplimiento del servicio público de Telemadrid, afecta a todos sus medios conexos e inconexos, es decir, tanto a Telemadrid, Onda Madrid, como a sus comunicaciones a través de la página web y a través de sus redes sociales. La capacidad de intervención de un consejo de administración al que sucesivamente se le han ido capando sus atribuciones, concretamente en una reforma legislativa del 2021 y en otra reforma legislativa del 2022, que si quieres luego abordaremos, pues depende al final de la voluntariedad política de la dirección ejecutiva de la cadena, que en este caso pertenecía al director general y ahora mismo pertenece a un administrador provisional puesto de manera unilateral a dedo por el gobierno de la señora Isabel Díaz Ayuso. Cuando estás en minoría, como es mi caso, que estoy en franca minoría, mi intervención se remite a las competencias que me atribuye la ley. En este caso, la ley me atribuye como consejera y atribuye al Consejo de Administración las competencias en cuanto a la línea editorial. Entonces, yo no puedo hablar por el resto del Consejo, pero sí puedo hablar por mi actitud ante este tipo de cosas y mi actitud ante este tipo de actuaciones y ante otro tipo de encuestas que se han hecho a través de las redes sociales desde que el administrador provisional está ocupando la dirección ejecutiva de Radio Televisión Madrid ha sido de absoluta protesta y pedir que consten en actas mis protestas. Puede ocurrir que el resto del Consejo esté de acuerdo conmigo y se una a esa protesta, lo cual no suele ser muy habitual porque la mayor parte del Consejo es una mayoría conservadora frente a la consejera del partido, del grupo parlamentario que fue, digamos, propuesta por el grupo parlamentario socialista y frente a mí. Y podemos decir sin equivocarnos que el resto del Consejo pertenece a una mayoría conservadora. Con lo cual realmente es muy difícil como consejera el poder ejercitar la labor que la ley te tiene atribuida. Yo personalmente he pedido al administrador provisional en más de una ocasión que el director de informativos, José Antonio Álvarez Gundín,
comparezca ante el Consejo de Administración y se me ha denegado rotundamente esta comparecencia. ¿Cuál es la composición en este momento del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid? Bien, el Consejo de Administración de Telemadrid, con la ley del 2015, que es una ley que sale adelante sobre todo con el apoyo del Partido Popular y de Ciudadanos, establece que el Consejo tenga nueve personas. Uh-huh. De esas 9 personas, en aquel momento, en el 2015, la ley establecía que cada grupo parlamentario con representación en la comunidad, que en ese momento eran Ciudadanos, Partido Popular, Partido Socialista y Podemos, tuvieran un representante en el Consejo y que los otros 5 miembros del Consejo fueran personas elegidas por organizaciones sociales o profesionales. Esto, en principio, supuso, digamos, un avance en cuanto a una posible desgubernamentalización de Radio Televisión Madrid. Sin embargo, pronto se pudo observar que claro, al final quien aprobaba qué organizaciones estaban presentes o no estaban presentes era también la mayoría parlamentaria. En este caso, por ejemplo, se dejó fuera del Consejo de Administración a la Federación Regional de Servicios de UGT, porque eran un sindicato. Con lo cual, claro, nos encontramos con una composición, bueno, pues yo diría que un tanto sesgada de esa participación social y civil, porque además el UGT recurrió al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional vino a decir que de alguna manera a UGT no se le había explicado suficientemente los motivos por los cuales se les dejó fuera, y lejos de corregir ese error, pues se abundó en él y no solo no se permitió que UGT tuviera participación en el Consejo de Administración, sino que además se echó del Consejo de Administración a una asociación con mucha reputación en el sector de la comunicación, que es la Asociación de Usuarios de la Comunicación, se les echó también. Con lo cual, en el Consejo de Administración, pues ahora mismo la participación social está en manos únicamente de 2 asociaciones, que son ATA y la Asociación Profesional de Profesionales de Radio y Televisión. Con el tiempo las cosas han ido cambiando también, porque uno de estos representantes fue a formar parte de Radio Televisión Española como secretario general, me estoy refiriendo a Alfonso Morales, y bueno, y esta representación todavía va a ser peor con la última modificación que entra en vigor ya el mes que viene. La última modificación de este año dice que el Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid se reduce a 5 miembros. Esos 5 miembros han sido pactados por PP y Vox, y entre ambos partidos han decidido dejar fuera a Podemos. ¿Esto por qué es grave? Es grave, lógicamente, democráticamente hablando, no ya por el hecho de que se deje fuera a la representación de un grupo parlamentario, que lo es, sino porque a quien realmente se deja fuera es a la sensibilidad que ese partido representa en base a los votos que ha obtenido democráticamente en las elecciones. Tal y como se redactó la ley, realmente el Partido Popular podría haber decidido incluso aún llegando a un extremo, que esos 5 consejeros fueran del Partido Popular, tal y como está redactada la ley. Lo que ocurre es que, claro, para que las cuentas les salgan y tengan mayoría en el Consejo de Administración, lógicamente, con esos 5 consejeros que han hecho, bueno, pues han hecho el siguiente reparto: 2 consejeros para el Partido Popular, un consejero de Vox, un consejero de Más Madrid y un consejero del Partido Socialista. Sí. Unidas Podemos se queda fuera. Yo no sé si hay un reglamento, es decir, si como ente público hay un reglamento que se resguarde de la desinformación, si el Consejo tiene ese reglamento o trata de, cuando sucede una de este tipo de cosas, tiene algún apercibimiento, alguna sanción, pasa algo cuando se difunde una noticia falsa.
por supuesto que hay un reglamento y todos los madrileños lo podéis comprobar en el portal de transparencia, que es la Carta Básica. La Carta Básica sobre la que el partido que está en el gobierno ha puesto sus miras también, puesto que también la última modificación que ha hecho afecta a una futura modificación de la Carta Básica. En esa Carta Básica, aparte de la Ley General de Comunicación Audiovisual, aparte de la Constitución Española, aparte de la Directiva Europea de Comunicación Audiovisual, se dice claramente que la información que se tiene que dar tiene que ser veraz, objetiva, neutral y plural. Entonces, por supuesto que hay unas reglas. ¿Qué ocurre cuando el Consejo de Administración está de acuerdo con la línea editorial de una manera mayoritaria que se sigue? Pues que los disidentes, en este caso yo, pues lo único que podemos hacer es una labor de fiscalización en los consejos de administración y pedir que nuestros votos o nuestras opiniones consten en acta y en mi caso en concreto, bueno, pues participar en un programa como el tuyo. Sí, bueno, en todo caso, como tú dices, yo creo que, claro, al final el arma de doble filo, muchas veces, lo hemos visto también en la sanidad, perjudican, es decir, estrangulan tanto al sistema sanitario que dicen, bueno, mejor, mucho mejor la privada que la pública. Fijaros los problemas que hay. Cuando yo los problemas, bueno, yo creo que se puede aplicar también a la televisión pública, que evidentemente, y que yo creo que somos cada vez más conscientes que la comunicación, bueno, como decía el Papa Francisco, que habló hace poco de la fake news, decía, la comunicación es sagrada. Y decía porque era sagrada, porque al final tiene unas consecuencias tremendas, ¿no? Yo creo que afecta o fiscaliza todos los aspectos de la vida, también los derechos que tenemos como ciudadanos, y que en este caso, pues como se ve, creo que hay que apoyarlo, hay que defenderlo, ya que el resto están en muy pocas manos, el resto de medios privados, y precisamente los intereses de los dueños de esos medios privados pues no corresponden precisamente con los de la ciudadanía, y sí que eso al menos, aunque tenga una cuota mucho más pequeña, menos de un 20%, menos de un 15%, pues al menos que dé esa cobertura de información, bueno, más ajustada a los intereses de los ciudadanos. Y en este caso hay un elemento que yo creo que es el más visible, que es la politización, ¿no? La línea editorial. Incluso hemos visto, por ejemplo, hacer noticias, por ejemplo, de un premio que le da una fundación del entorno al que está próximo Ayuso, ¿no? Y le ponen por las nubes y, bueno, parecería que sería la mejor política de la historia, y lo hacen a bombo y platillo, pero en todo caso te quería preguntar. ¿No? Bueno, esa es la última, lo de Tabarnia, pero estaba viendo, me imagino, no sé si le habrán hecho cobertura hasta lo de Tabarnia, también te pregunto por eso. Ah, sí, en serio, pero si eso es como un meme, ¿no? Pero bueno, ahora me respondes si quieres con eso. Yo te decía de un premio que le dieron en una fundación italiana de Atlas Network, de las mismas en las que participa Ayuso. Se desplazaron a Italia para cubrir ese premio que le dieron en Italia. Además, en el Consejo preguntamos sobre esos gastos. La verdad es que no lo tengo a mano. Y también siguieron el periplo de Isabel Díaz Ayuso por Estados Unidos. Sí. A ver, esto en una televisión institucional es lógico. Quiero decir, igual que Radio y Televisión Española se desplaza a Croacia, si el presidente del gobierno va, es lógico que Radio Televisión Madrid acuda a Miami si la presidenta acude a Miami. Otra cosa es que se den como grandes comparecencias o como una gran afluencia de público en las comparecencias que hizo la presidenta de la comunidad en Miami, cuando realmente no fue así. Entonces, claro, tú, mejor que nadie, Julián, sabes que la desinformación no son solo las fake news y las noticias falsas. La desinformación es el sesgo extremo, y no lo digo yo, lo dicen académicos. O sea, hablamos de desinformación cuando hablamos de propaganda, cuando hablamos de sesgo extremo y cuando hablamos de discurso del odio. Y tristemente, en Radio Televisión Madrid, desde mi punto de vista, actualmente se están dando esas tres cuestiones al margen de una comunicación por redes sociales donde se están haciendo encuestas con las preguntas incluidas. Se hizo una encuesta sobre si los madrileños opinaban que si estaban a favor del cambio de la estación de Atocha para que se llamara Almudena Grandes. Se hizo una encuesta, esa encuesta les salió mal porque el 50% de los madrileños dijeron
que sí que estaban a favor de que Atocha se llamara Almudena Grandes y tuvieron otro fracaso estrepitoso cuando hicieron una encuesta preguntando si pensaban que el gobierno de la nación se estaba forrando a cuenta De de los los impuestos, impuestos, sí, al etcétera, gas, pero eso, etcétera. claro, ya va implícita en la pregunta. Claro, pero es que el 80% de las personas que participaron en la encuesta dijeron que no, y solo un 12% o una cosa así dijeron que sí, con lo cual, en fin, hay algunos experimentos que incluso les salen mal, ¿no? Sí. Y bueno, es una lástima todo lo que está ocurriendo con Radio Televisión Madrid. Yo como ex trabajadora ya lo miro con cierta distancia. Pero a mí lo que me gustaría es que también los grupos políticos pusieran a Telemadrid en la agenda mediática. Mira, precisamente el lunes estuvo la Kiday, uno de los consejeros de Radio Televisión Española, y nos Sí, explicó que en los cargos de dirección, porque una cosa es el Consejo de Administración, pero luego la dirección de programas o de cadena estaban en gran parte ocupadas, sobre todo las tertulias y los que eran de carácter político, por técnicos, pero que habían sido directores de comunicación, si no me equivoco, de ACEBE, de Ana Botella, otra de Isabel Díaz Ayuso. No sé si también tienen este carácter político en la dirección técnica ya de qué es lo que va en agenda, quiénes son los invitados, los temas, la sí, dirección por de los supuesto. programas y qué perfiles tienen y si también existe esa pluralidad, porque me imagino que también los habrá de carácter o orientación, o no sé si incluso afiliados al Partido Socialista, pero lo que sí está claro que en la televisión española, por lo menos pluralidad de más de un partido existe, no sé si pasa igual o también se ve mucho que son perfiles muy cercanos, no sé si al Partido Popular o hay pluralidad en este caso. Bueno, lo que ha ocurrido con esta segunda etapa de gubernamentalización de la televisión pública madrileña, porque claro, habrá gente muy joven que nos esté escuchando y que no haya vivido eso, pero venimos o sea, de la gubernamentalización vivida en los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González. Entonces, hay un pequeño paréntesis del 2017 al 2021 donde al menos un nuevo director general que fue cesado con una ley, lo tuvieron que cesar con una ley, porque con la ley que tenían no podían cesarlo, puesto que no había incurrido en déficit. Entonces, del 2017 al 2021 hay un intento digamos, de una regeneración democrática en Telemadrid, pero que ese intento ha sido cercenado manu militari a través de leyes que han sido aprobadas por lectura única en la Asamblea de Madrid. En cuanto a los cargos directivos, digamos que algunos de esos cargos directivos se han mantenido porque durante la etapa de Esperanza Aguirre, de los directores generales de Esperanza Aguirre y de Ignacio González, se les hicieron contratos blindados. Algunos de los cargos directivos que están ahora ya estaban en la época de Esperanza Aguirre y en la época de Ignacio González. Y los cargos intermedios de la redacción ya formaban parte de esa redacción que en su momento se dio en llamar redacción paralela y esta no es una denominación mía, es una denominación que está admitida académicamente y que ellos mismos se autodenominaron el lado oscuro. En ese lado oscuro había redactores y personas que fueron contratadas que eran familias, hijos de personas con cargos en el Partido Popular. Y esas personas siguen trabajando en Telemadrid a día de hoy. Hilado un poco con esto, que ya me estás contando que ha dejado una herencia y de hecho algunas de las preguntas que me están haciendo, por ejemplo, es que qué pinta Javier Negre invitada en la televisión pública madrileña. Es decir, Claro, sí, eso mismo he preguntado yo en el Consejo de Administración, que qué pintan dos periodistas como Javier Negre y Antonio Naranjo, que tienen sentencias judiciales firmes que ponen en tela de juicio y que están, vamos, son sentencias en las que están acusados de malas praxis periodísticas. Yo he preguntado eso mismo en el Consejo de Administración y no se me ha contestado. Los medios públicos tienen una importancia
brutal en la alfabetización informacional de nuestra sociedad, y tenemos que cuidarlos, tenemos que protegerlos y tenemos que pelear por ellos igual que peleamos por otros servicios públicos. Uno de los temas más polémicos, y hace poco, bueno, salían fotos, creo que las cosas más polémicas es que en cuanto a las ayudas a festejos taurinos, etcétera, se ha aumentado el presupuesto. No sé si también ha aumentado la cuota de pantalla, pero hay bastantes críticas. A veces está la plaza totalmente vacía y dice que hace Telemadrid cubriendo esto. O incluso creo que si no me equivoco, otra de las polémicas es que no se emitió la fiesta del orgullo y pusieron una corrida de toros en sustitución. Claro, esto yo lo denuncié en la cadena SER, en la ventana de Madrid, el hecho de que la actual dirección de Telemadrid tenía un problema de LGTBI-fobia. Y bueno, voy a pecar de poco modesta, pero creo que gracias a esa entrevista que se me hizo, por lo menos cambiaron el planteamiento, porque entonces dijeron que sí que iba a haber un Madrid Directo especial sobre la manifestación del orgullo, que al final no fue tal. Fue un Madrid Directo normal, salpicado con 3 o 4 piezas sobre la manifestación del orgullo, es decir, una auténtica chapuza. ¿Qué ocurre con el tema de las corridas de toros? Pues es cierto. Yo creo, como persona antitaurina que soy, que es una cosa que va a ir desapareciendo poco a poco, pero claro, ¿cuál es el nicho de mercado de los espectadores de Telemadrid? Pues es un nicho de mercado de mayores de 65 años. Esos mayores de 65 años sí que ven las corridas de toros, aunque no veamos físicamente gente en la plaza de toros. ¿Entiendes? Sí, sí, Entonces sí. es muy difícil. ¿Por qué? Porque precisamente con la anterior dirección se hizo un intento para recuperar un nicho de mercado desde los Más joven. 25 hasta los 45 años. Se estaban dando pasos en positivo en esa franja, pero claro, esa franja donde está es en las multiplataformas. Pero quien ve la TDT ahora mismo siguen Claro. siendo las personas mayores. Entonces esta dirección ha llegado con Bertín Osborne, ha llegado con los toros, ha llegado bueno, pues con todo lo más zafio Sí, de sí. la programación del entretenimiento, y esa es una programación que algunas veces les acompañan los mayores de 65 años y otras no, ojo, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero entre de Bertín, como le dije yo al director de contenidos, digo, de Bertín al cordobés, digo, solo nos falta Talavante, ¿no? No me acordaba yo de ese fichajazo de Bertín Osborne. Bueno, no, impresionante. Se ha cambiado la legislación para tener un mayor control de Telemadrid. Ya nos has comentado algún detalle, pero ¿cuáles serían los principales elementos? Si es cierto esto que yo me he quedado como con el titular, sin entrar mucho en detalle. ¿En qué consiste, si pudiera hacer un resumen? Y si es cierta la afirmación de que con esos cambios se tiene un mayor control político de la Sí, televisión sí, pública. absolutamente. ¿Por qué? Porque la última modificación de la ley dice que, os lo voy a leer para que lo sepáis, dice, el Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid estará compuesto por 5 miembros, lo que hemos comentado Sí. antes, todos ellos personas físicas con suficiente cualificación y experiencia profesional. Punto. Vete tú a saber lo que es suficiente experiencia. Pero en lo que atañe al director general o directora general, que eso es una cuestión muy importante, dice, el director general será elegido por mayoría de 2/3 de la Asamblea de Madrid en primera votación o por mayoría simple en segunda ronda de votaciones en la siguiente sesión a propuesta del Consejo de Administración de entre personas de bla, bla, bla. ¿Esto qué significa? Que con la ley del 2015 la mayoría de 2/3 tenía que ser refrendada en la Asamblea. O sea, no había una primera votación por mayoría de 2/3 y luego una segunda votación por mayoría simple, no, sino que tanto el director de general como el consejo, como los miembros del Consejo de Administración, en mi caso yo misma, tuvimos que ser aprobados por 2/3 del Pleno de la Asamblea. ¿Qué ocurre? Que tal y como ahora está configurada la Asamblea, al PP no le salen las cuentas de los 2/3. Claro. Y entonces, por eso he hecho esta ley, para que pase lo que pase, al final coloquen al director general o directora general que a ellos les convenza. Se ha notado la mano de la dirección también, me imagino si la ponían era por algo, es decir, ¿en qué se ha notado? Incluso te preguntaría qué es lo más escandaloso que has visto en Telemadrid en todo este tiempo, si tuvieras que poner una cosa concreta.
Bueno, no te puedo hablar de una cosa en concreta, prácticamente es diario. Desde mi punto de vista, ahora mismo Telemadrid es una prolongación del gabinete de prensa de la Puerta del Sol. Y eso lo vemos en cualquier informativo de cualquier día, lo vemos de manera muy marcada en los rótulos, que es una cosa a la que se presta muy poca atención, pero que a través de los rótulos se desinforma y se manipula constantemente. Bueno, pues yo creo que una de las cosas más escandalosas son estas encuestas de las que estamos Sí, sí. hablando bueno, y el darle una apariencia también, como he dicho, al viaje de la señora Ayuso a Estados Unidos, darle bueno, pues una importancia que no tuvo, etcétera, etcétera. O sea, prácticamente Telemadrid se ha convertido en una especie de altavoz declarativo de la actividad política de la presidenta Ayuso, donde las minorías parlamentarias y las minorías sociales, asociativas y de todo punto de vista prácticamente han quedado excluidas. Cuando dices una prolongación del gabinete de comunicación de Ayuso, te refieres a Miguel Ángel Rodríguez. Sí, ¿Tú echas de menos algún profesional que ha perdido Telemadrid y que haya sido expulsado injustamente? Por todos, todos, ¿no? todos ¿Cuántos los que fueron? ¿Cuántos profesionales fueron los que echaron? nos echaron a 860 personas. Uf, vamos, un ERE, un señor ERE. La mayor parte de nosotros, quiero recordar que accedimos por oposición, es decir, yo accedí a mi plaza por oposición, Y ¿vale? Bertín Osborne no. Y Bertín Osborne no, pero no solo no Bertín Osborne, sino muchas Claro, de las personas que hoy en día están editando los informativos. claro. Incluso de lo que tú decías, de esa generación de la... ¿cómo era la...? Echaron a todos los cámaras, echaron a todos los editores de postproducción, echaron a todos los grafistas, a todo el personal de continuidad, a todo el personal de control central, a todos los realizadores, a todos los productores, a todos los ayudantes de realización, a todos los ayudantes de producción y dejaron a los jefes. A la redacción paralela, como tú decías, también los También, mantuvieron. también. Uf, en fin, vaya. Y todas estas cosas no te creas que lo sabe la gente, ¿eh? Cualquier ciudadano tiene algún derecho, alguna vía de reclamación cuando no recibe información veraz o cuando omite una parte importante de la información, hay una manipulación, hay un sesgo exagerado. Sí, por supuesto. ¿Cuáles son esas vías? Pues yo creo que A mucha, través mucha gente no lo de, sabe. Sí, sí, pues es que precisamente es una de las cuestiones que reflejaba la ley del 2015, que todavía no han derogado, vamos a ver si tardan en derogarla o no, que era la puesta en marcha de la Oficina de Participación del Espectador y Radioyente. A través de esa oficina, del portal de transparencia, los ciudadanos pueden hacer preguntas y pueden manifestar sus quejas sobre la línea editorial o sobre determinada noticia que se ha dado con determinado sesgo. Por supuesto que existen unas reglas y esas reglas todos los madrileños, porque uno de mis intereses en participar hoy en tu programa, Julián, es concienciar a los madrileños y a las madrileñas de que nuestra radiotelevisión pública es nuestra y que nosotros también creo que tenemos, como sociedad, creo que debemos tener un papel activo en la defensa de nuestros servicios públicos. Por qué digo esto? Y ahora te contesto a lo que me preguntas. Porque cuando caemos en este tipo de cuestiones de las que estamos hablando, del hecho de una politización excesiva por parte, en este caso, del Partido Popular, la respuesta de la ciudadanía suele ser entonces no nos sirve esta televisión pública, cerrémosla. No. Creo que los ciudadanos tenemos que luchar porque nuestros servicios públicos existan y sean eficaces y funcionen bien. Por supuesto, no voy a poner a Telemadrid al mismo nivel que la sanidad o la educación, pero es que lo que está ocurriendo en la sanidad o en la educación en Madrid sería mucho más importante y mucho más debatido si Radio Televisión Madrid estuviera haciendo realmente y estuviera cumpliendo con su papel de servicio público. Así que nada más, muchísimas gracias y A bueno, vosotros. tenemos ese pacto. Si hay algo raro que tú veas en Telemadrid, vienes aquí, nos lo cuentas y si nosotros vemos algo raro en Telemadrid, te llamamos para que nos preguntes y nos des detalles. Muy bien, dejamos los canales abiertos. Perfecto, venga, pues nada, un besazo y suerte. Chao, Mai.
Un abrazo, muchas gracias. A ti, chao. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.